Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, hoy es jueves 9 de julio de 2026 y es la 1 de la tarde en punto y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. El día de hoy, 9 de julio, queremos que nos ayudes a contestar la pregunta del día, que es: ¿tú utilizas TikTok, esta nueva plataforma? Bueno, no tan nueva, pero que sí es más de una generación más reciente. Como siempre te leemos en las redes de Imer Noticias y al 55 66 31 24 27. Comenzamos con la información del día de hoy. México pasará de la diplomacia a los tribunales. El gobierno federal lanzará una ofensiva jurídica ante la muerte de 17 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunció la serie de acciones que integrarán la estrategia jurídica y que incluyen denuncias ante las fiscalías de Estados Unidos y llevar el caso también hasta Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos. El fenómeno de El Niño tiene un 63% de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte entre noviembre y enero, lo que podría provocar sequías y altas temperaturas en México. Así lo explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos esperando que con esta tendencia, justo en el pico de la temporada de lluvias, septiembre, octubre, estemos alcanzando ya la fase de Niño muy fuerte y el pico lo vamos a estar alcanzando por ahí de diciembre. En tanto, el Centro Nacional de Información Ambiental de Estados Unidos alertó que tan solo en lo que va del año la temperatura superficial global se ubicó como la tercera más alta registrada y existe una alta probabilidad de que 2026 se coloque entre los 5 años más cálidos de toda la historia. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno federal mantenga oculto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Resaltó que esto forma parte de la campaña para desacreditar a su administración. Absolutamente falso. El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal, para que todo el mundo le quede claro, porque se dicen tantas mentiras absurdas que no sé de dónde sacan información para dañar al gobierno. Y a 2 semanas de los terremotos en Venezuela, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la crisis sanitaria continúa en una etapa crítica. Jarbás Barbosa, director de la organización, mencionó las afectaciones a la atención médica que podrían generarse en los próximos días. En las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud pueden derivarse no solo de las lesiones ocasionadas por los terremotos, sino también de interrupciones en los servicios de salud, condiciones de hacinamiento, deficiencias en agua y saneamiento y una disminución del acceso a la vacunación y a la atención de rutina. Y es que hasta ahora, de acuerdo con el último balance de la ONU, ya suman 3.811 personas fallecidas y 16.740 heridas tras los sismos del 24 de junio. Y en la edición del día de hoy conversaremos acerca del impacto que ha tenido la violencia provocada por el crimen organizado que ha causado en las y los jóvenes de nuestro país. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez.
1:05 ya, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Como siempre queremos leerte y escucharte, y por eso queremos recordarte que te puedes comunicar con nosotras y nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora X, como Imer Noticias. También te puedes comunicar al número en cabina, que es el 55 66 31 24 27, y ahí estaremos recibiendo tus mensajes de texto o bien una nota de voz. Como siempre, te invito a que nos ayudes a contestar la pregunta de hoy, que es: ¿tú utilizas esta nueva plataforma TikTok? Si sí, ¿por qué? Como te estaremos leyendo a lo largo de esta transmisión. Y antes de arrancar con toda la agenda informativa del día, agradecer del otro lado de la cabina, en producción a Sofía Gutiérrez, en operación a Jorge Jaramillo, en redacción a Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también a nuestro equipo de redes sociales, Ariel Escalante y Lulú Zamudio. Tenemos también un regalo por acá que nos dejaron, como siempre, las amigas y los amigos del Fondo de Cultura Económica, y es para ti. Es un libro titulado Nigredo, de Esteban Govea, y es una pequeña novela que se ambienta sobre todo en las minas de Guanajuato, pero que mezcla toda una historia también, pues un poco de terror, de horror cósmico, pero a la vez hace toda una recreación de lo que es el trabajo en México en el siglo XVII en torno a esta mina abandonada. Si tú quieres este libro, Nigredo, de Esteban Govea, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y será tuyo. Ahora sí, nos vamos con toda la información del día de hoy. Mi nombre es Brenda y este es el mensaje que yo quiero dejarle al mundo. La importancia del silencio en un mundo en donde estamos rodeados de tantos estímulos, tanto ruido, que ya no podemos escucharnos a nosotros mismos. Lo que yo quiero decir en este caso es: dejemos de lado las redes sociales, los estímulos más rápidos, ver qué están haciendo las demás personas, porque eso no nos ayuda a escoger qué es lo que queremos nosotros. Necesitamos un tiempo para nosotros, para conocernos y para darnos cuenta qué es lo que realmente queremos hacer con nuestra vida, que es tan larga y tan corta al mismo tiempo, comparándola con el tiempo del universo, ¿no? Como siempre, también te invitamos a que te comuniques con nosotras y nosotros, como ya lo escuchabas, al 55 66 31 24 27. Mándanos tu nombre, tu edad y algún sentir que tengas como Juventud de México, o bien un pensamiento que te gustaría compartir con la audiencia de Imer Noticias, sobre todo pensando en las y los más jóvenes de nuestro país. Ahora, el día de hoy tenemos un tema con el que queremos empezar, que es bastante fuerte y necesario, como casi todas las conversaciones que nos faltan como sociedad, y es que estamos hablando en los últimos días acerca del fenómeno del narcotráfico y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado que uno de los grupos más vulnerables y que ha resentido más el impacto de la violencia y la inseguridad ha sido precisamente la juventud mexicana. Hay que recordar que este fenómeno de la violencia en nuestro país no es algo reciente, sino que ya tiene muchos años que se ha instalado y que ha ido transformándose también las diversas formas en las que se ejerce lamentablemente la violencia que perpetra el crimen organizado. Y por eso tenemos que sentarnos a tener toda una reflexión acerca de cuáles son las causas que llevan a involucrarse a las juventudes de México en todo este mundo que implica, ya lo decíamos, mucha inseguridad, mucha violencia, pero que no hay que estigmatizar ni criminalizar a estos jóvenes, sino más bien entender cuáles son las causas que los llevan a tomar estas decisiones. Y para seguir en esta conversación, nos enlazamos ahora en Imer Noticias con mucho gusto con Elena Azaola, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Buenas tardes, Elena, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Berenice. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Elena, sobre todo en este tema que ya lo estábamos platicando antes de entrar en llamada con usted, que es por qué o qué factores son los que llevan a las juventudes a acercarse a todo el mundo del crimen organizado, sobre todo ahora al narcotráfico. ¿Qué está pasando
y qué factores de su contexto los empujan a esa realidad? Bueno, yo creo que es una pregunta muy pertinente y hay que pensar que no es un solo factor, sino un conjunto de factores. Pero digamos que el primero y el principal es que en ese contexto, tal como mencionabas hace un momento, en ese contexto lo que pasa es que está el crimen organizado. Ese es el primer punto importante a tomar en cuenta. Si el crimen organizado no estuviera allí, con el interés, con la intención de captar a los jóvenes, pues obvio no serían captados. Entonces, este es el contexto en el que ellos están viviendo. Después de eso, hay múltiples factores y circunstancias distintas en que pueden unirse a las filas del crimen organizado. Número uno, puede ser de manera forzada. Vamos a poner, por ejemplo, es que yo hice un estudio y recabé muchas historias de estos niños que se unieron. Pero vamos a poner un ejemplo, se trata de un chico que está trabajando en un taller mecánico, un jovencito. Llegan los del crimen organizado y se lo llevan por la fuerza. Esa es una manera de ingresar, por la fuerza se lo llevan. Hay otras maneras de ingresar que también son con engaños. Cada vez es más frecuente que los chicos sean y las chicas también captados a través de el uso de redes sociales, como puede ser Facebook, y también de juegos como Roblox, Firefox y TikTok y tantas maneras en que los jóvenes están cada vez más al día en el uso de estas herramientas, mientras que desafortunadamente en el contexto que ellos y ellas están, muchas veces sus padres desconocen esto, no están alertas ni alertan a sus hijos de que no crean en las ofertas que les pueden llegar, que pueden ser muy atractivas, los contactan, por ejemplo, a través, digo, de Facebook, de TikTok, diciéndoles, ¿te interesa un empleo? Te vamos a pagar 2.500 pesos a la semana, pero vas a tener vacaciones y comida y no sé qué. Y entonces les hacen unas ofertas que a los jóvenes les suenan muy atractivas. Pero ahí también hay que tomar en cuenta que, como bien decías hace un momento, es importante no estigmatizar a estos jóvenes, sino entender que las características propias de esa edad, que es la adolescencia, es un periodo transitorio de la vida, pero en el cual ellos son todavía inmaduros. Y que es un periodo Su muy. cerebro, su cerebro no ha terminado de madurar todavía, lo que les hace susceptibles a caer en engaños, a creer estas ofertas que les hacen. Y desafortunadamente, insisto, en su contexto no hay quien los alerte. Entonces, es importantísimo que hubiera campañas en las escuelas, en los medios de comunicación, amplias campañas para alertar a los jóvenes, campañas bien diseñadas, que les hablen con la verdad y les digan, mira, a través de este y este y este medio te pueden ofrecer esto y esto. No les creas, te van a llevar a un campo de entrenamiento, te van a golpear y el que no resiste el entrenamiento lo matan allí mismo y si resiste el entrenamiento, que es absolutamente cruel porque hacen que se golpeen unos a otros, para que un poquito aprendan a perder la sensibilidad que esto les puede causar y que estén dispuestos a obedecer las órdenes de los jefes del grupo. Esos son, digamos, la manera como los pueden captar. Pero si nos vamos a los factores que los empujan a ellos a ir, pues sí, es el atractivo
Cuando ellos son conscientes de a qué van, pues es porque también les atrae lo que ellos dicen, la adrenalina, las armas, estar en una persecución, andar en unas camionetas, estarse comunicando con radio. Todo eso les resulta atractivo a los jóvenes, ¿no? Luego ya quisieran salirse y no pueden hacerlo. La verdad es que algunos tienen la suerte de poder escapar, pero es de manera excepcional. Lo que más puede pasar es que mueren en combate porque estos chicos son usados como carne de cañón. Ellos van para estar en el frente de batalla y los usan así, como cuerpos desperdiciables y reclutan más y más y más, justo porque matan a estos jóvenes. Claro. Y todo esto es muy importante, que los jóvenes lo sepan, estén alertas, piensen muy bien todas las consecuencias que trae esas cosas que les resultan atractivo, pero que en realidad pues van a traer muchísimas complicaciones muy grandes a su vida. Claro, y sobre todo esto que ya nos señalaba Elena Sao, la profesora investigadora del CIESAS, efectivamente, cómo los jóvenes terminan siendo únicamente cuerpos desechables para una maquinaria insaciable, que es el crimen organizado que día con día se está renovando y expandiendo y que por eso necesita cada vez más personas pues a su servicio. Y ya lo señalaba también Elena que pues muchas veces ni siquiera es una decisión individual de los jóvenes incorporarse a todas estas redes criminales, sino que pues son obligados, son secuestrados o son Ujú. engañados o no entienden exactamente la dimensión Exacto, del mundo en el que se están metiendo. exacto, Preguntarle, Elena, también, ya lo exacto. planteaba, hay jóvenes efectivamente que son víctimas de este reclutamiento y de estas redes, pero también los que terminan ejerciendo la violencia por estos procesos que ya nos describía. ¿Cómo entender esa doble condición sin justificar los delitos, pero tampoco reducirlos únicamente a victimarios? Efectivamente, yo creo que tal como dices, son las 2 cosas, no es una o la otra. Son víctimas y son victimarios, y ellos se ven obligados a perpetrar crímenes atroces, muchas veces porque además esos jefes conocen muy bien la psicología de estos jóvenes, conocen que son bastante maleables, susceptibles de creerse lo que les diga el jefe, y el jefe muchas veces le dice, es que hay que ir a matar a tal persona o secuestrar a tal persona, porque esa es una persona mala que merece morir, que ha hecho daño a nuestra comunidad. Y el joven está convencido y va, o bien sabe que tiene que obedecer la orden porque no tiene otra alternativa, ¿no? Y hay otros jóvenes que entran de manera voluntaria, buscan entrar a esos grupos por circunstancias sumamente desafortunadas, porque puede ser que le mataron a su padre o a su madre y no hubo nadie que le diera una explicación, que lo acogiera, que hiciera justicia frente a esa muerte. Entonces, pueden ser también los propios hijos de personas que estaban involucradas en el crimen organizado, matan a esas personas y los chicos se quedan muchas veces solos o sus padres han desaparecido, porque pensemos cuánta gente desaparecida hay. Entonces, estos chicos entran a esos grupos, pues en primer lugar, perdón la expresión, porque ya la vida les vale madres, porque ya les quitaron a lo que más les importaba a ellos y no hubo nadie que les explicara. Y estos chicos buscan entrar a esos grupos, sea para vengar la muerte de su padre o de su madre, o para entender quién lo mató y en qué circunstancias. Ellos quieren averiguar eso porque no ha venido una autoridad que les hubiera dado esa explicación que ellos están buscando. Entonces digo, pueden ser circunstancias muy diversas, las maneras como ellos entran, pero lo que sí es cierto es que ahí hay alguien listo para reclutar a esos jóvenes y lo hacen de una manera o de otra, dependiendo la circunstancia. Hay que decir que a las chicas también las reclutan y las reclutan para que sean
pues las servidoras sexuales de ese grupo o de ese jefe, o bien para explotarlas sexualmente. Hay redes de trata muy poderosas que igual saben cómo seducir a estas chicas, les envían mensajes a través de Facebook, les hacen creer que están enamorados de ellas, las hacen salir de su casa y ahí estuvo. Se la llevan y no regresa esa chica. Entonces, lo importante es alertar a los jóvenes de todas estas posibilidades. Y además de este alertamiento que ya nos señala que es fundamental para detener el integramiento de las juventudes, tanto hombres como mujeres, a estas redes que ya lo describíamos, son un mundo muy complejo en el que pues prácticamente la única certeza es la violencia. Elena, ¿qué tendríamos que preguntarnos como Estado, como escuela, familia y comunidad cuando un joven termina siendo reclutado? Porque muchas veces se le suele recriminar, insistimos, y no nos hacemos responsables como sociedad de que tal vez estamos llegando tarde a estos jóvenes. ¿Es así? Sí, sí y no. Es todavía súper oportuno que una vez que ellos han caído, si los podemos recuperar, hay mucho trabajo que se puede hacer con ellos. Es mucho más factible recuperar a un joven a esa edad, dejar que se rehabilite, dejar que entienda, que madure, que sepa lo que le ocurrió, por qué le ocurrió, porque muchas veces no se han dado cuenta. Una cosa lo lleva a la otra y cuando ven, pues o ya cayeron en manos de autoridades o como decíamos de esas redes y si logran salir hay mucho que se puede hacer con ellos. Tienen una vida por delante, hay que darles una segunda oportunidad, hay que acompañarlos, la familia, acogerlos, protegerlos, guiarlos. Eso es lo que falta, tal como decías antes, a estos chicos, en resumen, les ha fallado la familia por diferentes circunstancias, no pueden cuidarlos porque viven en condiciones precarias o porque no entienden lo que le pasa a ese joven, nadie les enseña, son tiempos distintos que ellos no conocen, entonces les falla la familia, la escuela es otro ámbito que falla muchísimo porque muchísimas veces expulsan a estos jóvenes porque tienen comportamientos problemáticos y en vez de que sepan acogerlos, en vez de que sepan em, que tengan programas de cómo abordar la violencia en las escuelas, en vez de expulsarlos, tendrían que trabajar con estos jóvenes, con sus padres, para rehabilitarlos a tiempo. En cambio, que los sacan de la escuela y los dejan expuestos, mucho más expuestos a este contexto que ya hemos descrito. Entonces, les falla la escuela, les falla la familia, les falla el Estado, les falla la comunidad, porque ¿cómo? Que cuando la comunidad está observando que hay un chico que anda rondando solo, pues también lo está observando el crimen organizado. Entonces, todos tendríamos que estar alertas y proteger a los y las jóvenes de nuestro país. Eso es lo más importante también que ya nos señalaba Elena, cómo a pesar de que los jóvenes ya puedan estar dentro de estas estructuras del crimen organizado, siempre hay una oportunidad y posibilidad de rescatarlos, aunque ese sea un trabajo monumental que nos toca hacer, ya lo decía, Sí. tanto al Estado, a la comunidad, a la familia, a todas y todos, y solamente así tal vez podremos romper estos circuitos de violencia y también hay que decirlo lamentablemente de muerte para las juventudes de nuestro Sí, país. Elena Azaola, agradecerle sí. muchísimo esta conversación para toda la audiencia de Imer Noticias que nos ilustra sobre cómo es la realidad en este momento para algunos de las y los jóvenes en México, pero que también hay un camino para rescatarlos incluso cuando ya están en esa otra vertiente de la vida. Muchas gracias, Elena. Gracias a ustedes por difundirlo, muy amable. Gracias. Ujú, hasta luego.
Conversaciones fuertes, pero también muy necesarias porque, insistimos, no todo está perdido y siempre hay una posibilidad cuando haya voluntad y mucho trabajo colectivo. Y es que hay que también decir que la violencia derivada de las acciones del crimen organizado han tenido, como ya lo señalábamos, un impacto muy profundo, sobre todo en la vida de las y los jóvenes en diversas regiones del país. En la mayoría de los casos, la población joven ha sido víctima de los delitos de alto impacto, como lo son los homicidios, los secuestros y las desapariciones, y en otros casos también se han sumado, como ya lo platicábamos con Elena Azaola, a las filas de grupos delictivos. Por eso es importante también reconocer este contexto, pero también todas las acciones que se están tomando en este momento por parte del gobierno federal, insistimos, para recuperar y rescatar a nuestros jóvenes. Escuchemos este reporte de Rafael Burgos, insistimos, sobre el retrato que hay de las juventudes y el crimen organizado en México. La violencia en México tiene un rostro cada vez más joven. La narcocultura y la precarización estructural han vuelto a miles de jóvenes en el objetivo principal del crimen organizado, una maquinaria que les afecta sistemáticamente, dejándoles atrapados en una línea muy delgada entre ser víctimas de un sistema fallido o verdugos a sueldo. En un país donde el acceso a la educación superior, a la vivienda y al empleo formal aún representa para muchos una promesa inalcanzable, el narcotráfico se ha posicionado como un atajo rápido hacia el éxito. A través de plataformas digitales, series de televisión y música, se fomenta la necesidad de reconocimiento. El estilo de vida alucino buchón glorifica la ostentación, joyas, dinero en efectivo y el poder que da la ilegalidad. Jóvenes como víctimas. En México, 52.135 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años fueron víctimas de algún delito entre enero y abril de 2026. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del total de víctimas, el 55.1% fueron mujeres y el 40% hombres. Además, una de cada 10 víctimas menores de edad sufrió delitos comúnmente relacionados con la delincuencia organizada. Se trata de ilícitos contemplados en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, entre ellos feminicidio, homicidio doloso, lesiones dolosas, tortura, tentativa de feminicidio y de homicidio, trata de personas, incluido el tráfico de niñas, niños y adolescentes, pornografía infantil, secuestro, extorsión y tentativa de extorsión, narcomenudeo con fines de venta, robo de vehículo y falsificación. En este tipo de delitos, Estado de México, Guanajuato y Jalisco concentraron 1 de cada 3 casos registrados en el país. A nivel municipal, Ecatepec, Estado de México, Aguascalientes y Querétaro fueron los municipios con la mayor incidencia. La espiral de violencia que se intensificó en Sinaloa tras la extracción y secuestro de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024 es el reflejo más crudo de esta trampa. El conflicto entre los mayos y los chapitos ha provocado una serie de homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados que afectan principalmente a la población joven. Según reportes recientes, tan solo en los primeros 10 meses del inicio de la confrontación, más del 40% de las víctimas de homicidio fueron menores de edad y jóvenes entre 18 y 28 años. Jóvenes como victimarios. Como señala la teoría de la tensión social, la sociedad exige alcanzar el éxito y el consumo material, pero las instituciones no garantizan los medios legítimos para lograrlo. 7 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad según el INEGI. Ante esta barrera, el tráfico de drogas se convierte en un espejismo de movilidad social inmediata. La violencia actual es performativa y desechable. Los cárteles necesitan un flujo constante de reclutas para operar drones explosivos, servir como halcones o actuar como sicarios. Muchos ingresan voluntariamente desde la secundaria, otros son reclutados de manera forzada en clínicas de rehabilitación sin regulación, donde se aprovechan de su vulnerabilidad y adicciones para obligarlos a jalar el gatillo a cambio de dosis de droga. La violencia que vive México también está alcanzando a niñas, niños y adolescentes. Cada vez son más los menores que dejan de ser utilizados únicamente como vigilantes o mensajeros para convertirse en sicarios al servicio del crimen organizado. Hay casos que muestran la gravedad de este fenómeno. Uno de ellos es el del Ponchis, quien con apenas 12 años fue señalado por su presunta participación en asesinatos para el Cártel del Pacífico Sur. Otro es el de Beto, un adolescente de 16 años de Michoacán, cuyo testimonio fue documentado por la investigadora Rosana Reguillo. El joven relató haber cometido 18 homicidios con el único propósito de obtener el reconocimiento de sus superiores. Historias como estas revelan una realidad cada vez más preocupante. El crimen organizado está reclutando y moldeando a menores
menores de edad, dentro de una estructura en la que la violencia, el poder y el narcotráfico terminan por convertirse en una forma de vida. Frenar este ciclo requiere mucho más que operativos militares o la captura de grandes capos. Mientras las autoridades apuestan por el despliegue de tropas, las bases sociales del reclutamiento siguen intactas. Expertos advierten que es urgente regular los espacios de rehabilitación, combatir la deserción escolar y ofrecer políticas públicas reales que brinden opciones dignas de vida. Mientras no se garanticen los derechos sociales básicos y se desmantele la profunda red de corrupción que permite operar al crimen organizado, las juventudes mexicanas seguirán siendo la primera línea de fuego y el daño colateral de una guerra interminable. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Escuchamos un fragmento de Esperanza de los hermanos Gutiérrez, precisamente porque, como ya lo platicábamos con Elena Saola y también en esta cápsula que nos mostraba nuestro compañero Rafael Burgos, pues es muy compleja, insistimos, la realidad que arrastra a las juventudes a incorporarse a estas redes, pero también hay que reconocer que se están tomando medidas que va a ser muy difícil sacarlos de esos ambientes. Sobre todo, recordemos, la violencia se perpetró y se agudizó desde el sexenio del espurio Felipe Calderón Hinojosa, y esa es una deuda que todavía tiene ese expresidente con nuestro país y con las juventudes de México. Sin embargo, hoy en día existen propuestas como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro, los programas del bienestar, también incluso los planes por la paz y la justicia, que buscan precisamente resarcir y recuperar a las juventudes de las garras del crimen organizado. Continuamos en Imer Noticias, siendo la 1 de la tarde con 31 minutos. Vamos con más información del día de hoy, ya lo decíamos, 9 de julio de 2026, y es que es difícil cambiar de tema, sobre todo cuando venimos de hablar de una realidad muy dolorosa. Es una palabra que describe precisamente ese contexto, el dolor que se vive no solo por las juventudes que están inmersas en esas realidades, sino por todo lo que hay alrededor, ya lo decíamos, también la comunidad. Pero bueno, ahora cambiamos de tema, ya que también nos vamos con una situación que ha sido muy polémica, y es que ante la muerte de 17 connacionales en operativos y centros de detención del ICE en Estados Unidos, el gobierno de México fortalece la estrategia penal y civil para garantizar justicia y castigo a responsables. Recordemos que los números de estos lamentables casos y muertes a manos del ICE se han incrementado de forma muy drástica en lo que ha sido el segundo periodo como presidente de Donald Trump al frente de los Estados Unidos, y esto no es casualidad, obedece también a una política migratoria basada en la violencia y también en los discursos de odio que el mismo Trump enarbola desde el más alto cargo que tiene el país vecino, que es la presidencia, efectivamente. Y ahora por eso también el gobierno de México ha decidido emprender acciones más contundentes para detener estos abusos y violencias que ejercen las autoridades estadounidenses. Ahora nos enlazamos para conocer todos los detalles con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe. ¿Nos escuchas? Creo que todavía no tenemos la comunicación, estaremos recuperándola más adelante. Y es que también, hay que decir que es una situación bastante compleja, dadas las tensiones diplomáticas que existen entre México y Estados Unidos, no propiciadas por México, sino por, insistimos, un discurso
que parte desde la presidencia de Estados Unidos, de Donald Trump en específico, el cual también, recordemos, incluso desde su primer mandato, pues ha ejercido todos estos adjetivos bastante negativos en contra de las y los mexicanos, en contra también de las y los migrantes, y por eso es necesario también que ahora el gobierno de México se plante con acciones más fuertes, más contundentes ante esta realidad. Ya habían existido ciertas comunicaciones diplomáticas entre precisamente el gobierno federal, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump. Sin embargo, ahora la situación, insistimos, la muerte de 17 connacionales obliga a tomar acciones más fuertes. Ahora sí, nos enlazamos con Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. Berenice, muy buena tarde, un saludo a todo nuestro auditorio de Imer Noticias. Así es, esta mañana el gobierno de México pues anunció el fortalecimiento de la estrategia jurídica para atender los casos de 17 mexicanos fallecidos en operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, conocidos como ICE. En conferencia del pueblo, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que ahora, además de la vía diplomática, se emprenderán acciones penales en territorio estadounidense. Explicó que para ello se solicitará el acompañamiento de la Fiscalía General de la República para integrar estas denuncias. Escuchemos lo que dijo. Vamos a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia y ante las fiscalías estatales. Nuestra pretensión con esto es que se realicen investigaciones por parte de las fiscalías. Y como señaló la presidenta, la idea es pasar de la vía diplomática a ir directamente ante las fiscalías para solicitar que se realicen investigaciones, ya no solamente por parte del Departamento de Estado, por parte del Departamento de Seguridad Interior, sino directamente por la vía penal. Además, impulsarán demandas civiles contra empresas privadas que administran estos centros de detención donde han fallecido migrantes mexicanos. También se promoverán medidas cautelares ante instancias internacionales de derechos humanos, dijo el canciller. Escuchemos. Estamos buscando con este punto de la estrategia legal, además de que estamos también buscando por la vía civil estas cartas de cese y desistimiento directamente con las empresas para pues también formalmente plantear que se modifiquen las acciones y condiciones que han llevado a la muerte de personas en los centros de detención. La presidenta Claudia Sheinbaum refrendó el compromiso de su gobierno en mantener el respaldo legal y consular de los mexicanos en Estados Unidos y dar seguimiento puntual a las intervenciones relacionadas con estos fallecimientos. Escuchamos. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque no podemos ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE. Por eso estamos emprendiendo más acciones y por supuesto vamos a estar atentos a ello, internacionales y dentro de Estados Unidos. Y todo el apoyo y solidaridad que requieren las familias que han perdido un familiar o a un familiar que tienen detenido. Berenice, auditorio, estas medidas pues se dan luego de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que falleció en un hospital de Houston a consecuencia del disparo que recibió por parte de un agente del ICE durante un operativo. Y es que comentarles que de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 de los 17 mexicanos han fallecido en centros de detención migratoria y 3 de estos pues también murieron durante operativos del ICE. Berenice, auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe, y esperemos que ahora sí estas nuevas medidas que está emprendiendo el gobierno federal de nuestro país puedan detener los abusos y asesinatos por parte de las autoridades estadounidenses a connacionales. Gracias y buenas tardes, Guadalupe. Excelente tarde. Y en ese contexto, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Laceri, informó que el gobierno mexicano acompaña a la familia de Lorenzo Salgado Araujo y activará todos los canales diplomáticos para exigir una investigación con absoluta seriedad sobre la muerte del mexicano de 52 años, ocurrida tras recibir un disparo de un agente de ICE en Houston, Texas. En su cuenta de X, el embajador detalló que por instrucciones de la presidenta Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, la embajada en Washington y el consulado en Houston están brindando apoyo directo a la esposa e hijos del mexicano.
El diplomático anunció además que sostendrán reuniones inmediatas con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, el ICE y legisladores de ambas cámaras del Congreso estadounidense. El objetivo es solicitar con firmeza una revisión transparente de los hechos y también la definición de protocolos claros para evitar que se repitan incidentes similares. La serie enfatizó que la postura mexicana no busca cuestionar el derecho de Estados Unidos a aplicar sus leyes, pero sí a defender un principio que es fundamental: la vida y la dignidad humana están primero, señaló. Y en ese contexto, esta mañana, Víctor Gómez, familiar de Lorenzo Salgado, el mexicano que falleció en un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, señaló que hubo una detención informal y violenta por parte de los agentes migratorios en vehículos no identificados. En entrevista en la primera emisión de Imer Noticias con Alberto Nájar, describió las condiciones irregulares en que se llevó a cabo la persecución, ya que Lorenzo no tenía motivos para huir de una detención normal. En ese sentido, acusó a la administración del presidente Donald Trump de actuar con violencia y frialdad en contra de las personas migrantes, en especial contra la población mexicana y latinoamericana. Escuchemos. Las unidades de ICE, en donde se observa que siguen a la camioneta de Lorenzo, quien viajaba además con sus compañeros trabajadores que también se encuentran ahora mismo detenidos, pues no están identificadas. Son dos camionetas grandes, tipo Suburban, con vidrios polarizados sin ningún tipo de logotipo oficial. Entonces yo solo hago como el paralelismo. Si a cualquiera de nosotros nos empezara a seguir una camioneta de esas características, creo que huir sería poco de lo que regularmente se hace, pensándolo así, en ese tipo de persecuciones. Entonces eso es un factor clave, en que esta detención no fue ordinaria, fue completamente informal y tuvo consecuencias terribles. Refirió también que Lorenzo ya llevaba más de 30 años viviendo en Estados Unidos y era una persona trabajadora para sacar adelante a su familia. Si bien dijo que Lorenzo estaba en estatus migratorio irregular, ya había iniciado los trámites para regularizar su residencia en ese país. En función de estas circunstancias y que gracias a su trabajo también sus hijos han podido ir a la universidad, adquirir nuevos, pues en primer lugar la ciudadanía, en segundo lugar pues también los conocimientos propios de una carrera, pues también y en función de la situación política de persecución, pues Lorenzo ya llevaba más de un año en un proceso de regularización, ya estaba muy cerca de obtener su permiso de trabajo y su residencia temporal, además de que el Estado ya tenía conocimiento de su dirección, de sus datos biométricos, y al ya tener asesoría jurídica, pues Lorenzo ya sabía qué hacer. Él tenía un plan, una respuesta que ya estaba de alguna manera ensayada con su familia. Cambiamos ahora de tema, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existen contradicciones en las declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la captura del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada. En su conferencia de prensa matutina, la presidenta dijo que el ex embajador pudo haber omitido información al gobierno mexicano sobre la participación de agencias estadounidenses en el operativo de detención del capo en 2024. Esto al cuestionar que recientemente el FBI exhibió en una feria, el avión con el que fue trasladado El Mayo Zambada a Estados Unidos. Esa es la contradicción. El ex embajador dice lo mismo que dijo hace 2 años. El problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria, además de un reportaje que sale en un periódico. Pero el problema es que hay una contradicción y de acuerdo con la fiscalía hay falta a la verdad por parte del ex embajador. Como ya lo decíamos ayer también aquí en este espacio, Imer Noticias, tu punto de referencia, y lo señalaba la propia presidenta Claudia Sheinbaum y también Rosa Isela Rodríguez, pues es importante que se aclare la pregunta fundamental. ¿Quién está mintiendo en estas declaraciones por parte de las autoridades estadounidenses? Porque simplemente sus versiones no corresponden. En otros asuntos, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno federal mantenga oculto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Resaltó que esto forma parte de la campaña para desacreditar a su administración. Escuchemos. Por cierto, aprovecho para decir, no sé si lo informó ya el Gabinete de Seguridad, porque hoy Loret de Mola publica, también Riva Palacio, de que el gobierno de México tiene escondido al gobernador con licencia de Sinaloa. Absolutamente falso. El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal, para que todo el mundo le quede claro, porque se dicen tantas mentiras absurdas que no sé de dónde sacan información para dañar al gobierno o queriendo decir que nosotros estamos protegiendo a una u otra persona. No, nosotros defendemos la soberanía y también cumplimos con la ley. Esa es nuestra obligación. Pero es cierto, como tú dices, que muchas veces el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la acusación de vínculos con el narcotráfico de una u otra persona, de uno u otro político, para tener una situación de injerencia. De hecho, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, publicó un mensaje en sus redes sociodigitales al cumplirse 69 días de que solicitó licencia al cargo. En su mensaje informó que durante este periodo compareció ante la Fiscalía General de la República y desde el 1 de mayo ha permanecido en su domicilio en la ciudad de Culiacán. Además, negó que tenga protección o custodia de elementos de la seguridad federal. Rocha Moya escribió: he sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas. Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importantes del continente. Eso fue lo que escribió el gobernador con licencia Rocha Moya, y es importante que recordemos que el gobierno federal de nuestro país no se ha negado a colaborar con las investigaciones, pero pide pruebas contundentes para atender este caso, como lo solicitan las autoridades estadounidenses. En otros temas, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, hizo un balance con motivo de sus primeros 100 días al frente de la Cancillería. Velasco expuso los principales ejes de la política exterior mexicana durante este periodo, con énfasis en la defensa de la soberanía nacional, la protección de los connacionales en el exterior y el fortalecimiento del multilateralismo. Ante el cuerpo diplomático acreditado en México, el canciller resaltó los avances en la relación con América del Norte. Afirmó que la revisión del TMEC se desarrolla de manera ordenada y aseguró que México es un socio confiable y un destino seguro para la inversión, ya que tiene una economía sólida. Aún en un entorno internacional marcado por los aranceles, los bienes que cumplen con el tratado han conservado un trato preferencial. De enero a abril, 87% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos se realizaron al amparo del TMEC. México mantiene con ello un acceso privilegiado al mercado más grande del mundo. Esa fortaleza se sostiene en una economía resiliente. En 2025, México captó $40.8 mil millones de inversión extranjera directa, 7.6% más que el año anterior y el segundo monto más alto en casi 2 décadas. La integración de América del Norte es tan profunda que beneficia por igual a 2 grandes, medianas y pequeñas empresas de ambos lados de la frontera. Tan solo más de 50,000 pymes estadounidenses exportan cada año a México. Por eso transmito a ustedes y a través de ustedes a sus gobiernos y a sus comunidades empresariales un mensaje de estabilidad y de calma. México es un socio confiable, un destino seguro para la inversión y una economía sólida, abierta y con visión de futuro. Ya es la 1 de la tarde con 48 minutos ya, hora del centro de nuestro país. Y antes de irnos a una pausa, te recuerdo la pregunta del día, que es: ¿tú utilizas TikTok? Si sí, ¿por qué? Te leemos en el 55 66 31 24 27. Ahora sí, nos vamos a una pausa y regresamos. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia.
Hola, soy Jorge, tengo 23 años y mi mensaje para el mundo es que no se rindan, que lo sigan intentando y que un no es una posibilidad para una nueva oportunidad. Ahí escuchábamos ya otro mensaje que nos comparten al 55 66 31 24 27, donde también te invitamos a ti a que te comuniques con nosotras y nosotros mandando tu nombre, tu edad y un mensaje que te gustaría compartir, o bien como una juventud de México o para las personas jóvenes de nuestro país. Es la 1:00 p.m. con 53 minutos ya y continuamos con la agenda informativa del día de hoy. Como sabemos, las temperaturas globales continúan mostrando una tendencia al alza. Tan solo en lo que va del año, la temperatura superficial global se ubicó como la tercera más alta registrada y existe una alta probabilidad de que 2026 se coloque entre los 5 años más cálidos de toda la historia, esto de acuerdo con el pronóstico anual de temperatura global del Centro Nacional de Información Ambiental de Estados Unidos. Durante junio, gran parte del planeta registró temperaturas por encima del promedio, con un incremento de 1.09 grados Celsius respecto a la media del siglo XX, convirtiéndose así en el segundo junio más cálido desde que existen los registros. Esto también debido a que las temperaturas de la superficie oceánica global alcanzaron un máximo histórico durante este mes. Además, se observaron variaciones de temperaturas superiores a los 2 grados Celsius en Europa, el este de Australia, partes de África, el Ártico, el mar de Weddell y una vasta franja de Siberia que se extendía hasta el centro-sur de Asia. A nivel regional, el Ártico registró también su junio más cálido del que se tiene registro. Norteamérica, Europa y África tuvieron su segundo junio más cálido, mientras que Oceanía reportó el tercero y Asia el cuarto. En contraste, algunas zonas de la Antártida, Sudamérica, Asia y el noroeste de Alaska presentaron temperaturas por debajo del promedio. Y hablando de estas nuevas realidades climatológicas del mundo, existe un 63% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance la categoría de muy fuerte entre noviembre de este año y enero del próximo, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Esto podría provocar más frentes fríos, lluvias, ciclones, huracanes, también un aumento de temperaturas y sequía en territorio nacional, señaló Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces podemos ver que ya cruzamos la línea donde se establece El Niño y las proyecciones son de que sí pudiéramos llegar justo a rebasar la línea del Niño muy fuerte o al menos estar muy cercano. Esto es lo que ha sido muy mediático. Estamos esperando que con esta tendencia, justo en el pico de la temporada de lluvias, septiembre, octubre, estemos alcanzando ya la fase de Niño muy fuerte y el pico lo vamos a estar alcanzando por ahí de diciembre. Es decir, es un evento que es muy largo. Y ante este panorama, el Gobierno de México mantiene un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno mediante modelos climáticos y también sistemas de vigilancia meteorológica. También se fortalecen los sistemas de alerta temprana en caso de ciclones y huracanes para zonas costeras a través de la telefonía celular, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Además de la emisión de pronósticos especializados y la instalación de 17 puestos de comando en estados costeros para anticipar posibles afectaciones y aplicar medidas preventivas. Que se están tomando para mayor prevención. ¿A qué me refiero? Desasolve de ríos, desasolve de presas, apertura del diámetro de los ríos que se fue perdiendo a lo largo de los años, de los cauces, barreras en distintos lugares. Se está haciendo en Guerrero, en Oaxaca, en Tabasco también, particularmente en Guerrero, en Acapulco y en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Tula también estamos terminando el trabajo de apertura de los cauces. Y por eso las autoridades exhortaron a toda la población a mantenerse informada por canales oficiales y atender las recomendaciones para reducir los riesgos a los cambios extremos en el clima de los próximos meses. Y es que esto del cambio climático ya es una realidad que estamos viviendo en muchas regiones de nuestro país, incluso también en la capital de México. Estamos viendo en Ciudad de México
cómo cada vez las lluvias atípicas parecen ser más típicas y también las temporadas de calor cada vez son más extremas. Para conocer ahora más detalles acerca de cómo se está atendiendo esta situación y también qué viene con este fenómeno del Niño, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el maestro Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Buenas tardes, maestro, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, maestro, le escuchamos. Creo que todavía no tenemos la comunicación, esperamos retomarla, pero sí, efectivamente tenemos que considerar que pues están cambiando las condiciones meteorológicas y por ello también es muy importante todos los programas y protocolos que se están aplicando también desde Protección Civil de nuestro país, tanto a nivel federal como a nivel local, y también las nuevas tecnologías que se incorporan para tener cada vez más información y tratar de prevenir en la medida de lo posible los efectos adversos de estos cambios climatológicos que estamos viviendo en México, y no solo en México, sino en todo el mundo. Por ejemplo, ya decíamos que en la capital del país, ahora ante estas lluvias cada vez más extremas, se ha implementado desde el año pasado un plan bastante robusto de atención al sistema hídrico, que es precisamente el Plan Tlaloque, con el cual se ha invertido una cantidad histórica para reforzar y sanear todo el sistema hídrico de la capital de México, precisamente para evitar las inundaciones y también para tener una mejor capacidad de respuesta ante la emergencia, y con ello también tratar de reducir el impacto que tienen en consecuencias negativas en la población, no solamente lamentablemente en el colapso de las calles, sino también que muchas veces estas tormentas, en este caso, suelen afectar incluso las propiedades privadas, y eso también afecta, insistimos, a las y los mexicanos. También por eso hablábamos hace unos días aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, de lo que estaba sucediendo al otro lado del mundo, precisamente en Europa, en Francia para ser precisos, y es que la realidad es que han fallecido al menos 2,000 personas en ese país, en Europa, a causa de una ola extrema de calor. Y también, hay que decirlo, hay que recordar, toda una serie de factores que se han conjuntado, como por ejemplo que también son muchas las personas adultas mayores que residen precisamente en ese país, en Francia, y que lamentablemente viven solas y que entonces no han podido tener las condiciones necesarias para hacer frente a estas olas extremas de calor, sobre todo tomando en cuenta que son países que tienen sí medidas ya implementadas, pero para otro tipo de climas, en este caso para el frío, pero que ahora están teniendo que adaptarse a los nuevos cambios climatológicos, y que también esto nos invita, como siempre, a hacer una reflexión de que tenemos que exigir mejores políticas públicas en general en todo el mundo para dar atención a estos cambios climatológicos. Ahora sí, retomamos el contacto y nos enlazamos con el maestro Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Buenas tardes, maestro, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Pues es muy importante lo que estás comentando, porque justo las ondas de calor es uno de los eventos climáticos que más muertes generan a nivel mundial, y aunque la temperatura pareciera que no es una variable que sea tan ruidosa en términos de eventos extremos, sí ha causado muchísimos problemas este año en Europa. Y pues justo con el pronóstico de un evento del Niño muy fuerte que se establezca en esta temporada, podríamos tener nosotros ondas de calor muy intensas en la primavera del 2027. Entonces sí hay que tener precauciones, dar monitoreo a estos eventos y estar preparados para las acciones que se tengan que hacer para que la población se mantenga a salvo. Eso es lo más importante, el bienestar de las y los mexicanos. Maestro, preguntarle acerca de por qué este fenómeno del Niño adquiere esta condición bastante fuerte, al menos por el pronóstico que se marca para este año e inicios del próximo. Sí, pues hemos estado monitoreando la temperatura de la superficie del mar ahí en el Océano Pacífico. Hay una red de boyas muy grande que es un esfuerzo, digamos, internacional para ir monitoreando este evento. Y pues las tendencias se han visto que está subiendo muy rápido la temperatura. Ese es uno de los primeros indicadores. Y luego todos los modelos y pronósticos, digamos, tanto estadísticos como climáticos que corren los diversos centros internacionales,
pues están indicando un escenario donde para hoy, pero para esta temporada entre septiembre y octubre estaríamos llegando a la categoría muy fuerte y el máximo lo estaríamos alcanzando para el invierno. Entonces es un evento que va a durar pues todo el resto del 2027 y por lo menos los primeros 3 meses del 2027 y todo lo que resta del 2026. Y no es un solo modelo, digamos, o una sola simulación, sino que muchos de estos modelos están pronosticando este escenario, por eso es que se le está dando una probabilidad muy alta de tener un evento muy fuerte. Que eso también es fundamental, la información que podemos tener a tiempo para precisamente tratar de prevenir las emergencias en la medida de lo posible. Preguntarle también, maestro Fabián Vázquez Romaña, acerca de qué papel ocupa en este caso, insistimos, de la prevención, el avance tecnológico que también se ha implementado desde el Servicio Meteorológico Nacional y todo el trabajo de investigación que se realiza día con día. Bueno, en el servicio meteorológico, la verdad es que hemos estado actualizando muchísimo de las redes de observación meteorológica, que es fundamental para poder saber qué va a pasar en el futuro. Lo primero que tienes que tener es como una fotografía de cómo está actualmente la atmósfera. Y eso se logra a través de todas las redes de observación meteorológica, ya sean radares meteorológicos, estaciones meteorológicas automáticas, radiosondeos y también la parte de la modelación numérica, porque hay que tener mejores modelos meteorológicos con más resolución espacial y temporal para poder predecir de mejor manera los eventos que puedan ocurrir en el futuro. Entonces, pues hemos estado constantemente actualizándonos en el servicio meteorológico. Se ha contratado muchísimo personal también con capacidades muy altas porque no podemos dejar nada más en que es infraestructura, ¿no? Sino que también tenemos que tener gente altamente capacitada para poder aprovechar toda esta información nueva que está saliendo. Y pues ahora lo que estamos previendo junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil es avanzar a este siguiente paso, que es justo poder mandar alertas a través de los teléfonos celulares para algún evento meteorológico extremo en particular que estemos pronosticando. Ya se comentaba hoy en la mañanera, probablemente en unos 2 meses estaríamos en condiciones de poder emitir las alertas para los ciclones tropicales y demás, y pues vamos a ir extrapolando, o sea, hay que sacar alertas por eso, alertas por lluvias, alertas por temperaturas altas, por temperaturas bajas, por tornados. Entonces, el esfuerzo es que cada vez podamos tener mayores herramientas para que la población tenga información meteorológica a la mano y pueda tomar decisiones. Sobre todo también, además de estos cambios adversos del clima a nivel mundial, pues que este fenómeno del Niño se caracteriza también por ser un evento climático que pues hemos visto lamentablemente cómo ha tocado también a nuestro país. Aproximadamente cada 2, 7 años ha pues impactado en las costas de México. Entonces también eso nos obliga a tener un aprendizaje cada vez más recurrente y reforzado para atender todo este tipo, ya decíamos, de eventos climatológicos. Es correcto, es un evento que es periódico, entre cada 2 o 7 años se va presentando, tienen con sus fases cálidas y sus fases frías, que es el niño y la niña, y pues se va comportando de manera diferente. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en los 90s, digamos, no necesariamente va a ser lo mismo que va a pasar ahora en el 2026. ¿Por qué? Porque la Tierra se sigue calentando. Entonces es diferente el planeta que hubo en los 90s al que se tiene actualmente por las condiciones, digamos, de cómo ha ido aumentando la temperatura global de manera heterogénea en el planeta. Y pues eso va haciendo que por más previsiones que nosotros tengamos, igual vamos a tener eventos extremos. Y si ya sabemos que esto va a pasar, pues simplemente es cosa de ir afinando dónde se van a presentar y cuándo. Pero la verdad es que el mensaje es que todos tenemos que estar preparados porque esto ya es un cambio que se ha estado dando en los últimos años y que tenemos que tener todos conciencia de que esto está ocurriendo en nuestro planeta. Efectivamente, estamos conversando con el maestro Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Maestro, también preguntarle acerca de cuál podría ser el impacto de este niño, ya lo decíamos, que se va a presentar de forma muy fuerte a finales del año, sobre todo también hablando de ciclones tropicales en el Pacífico de nuestro país. Sí, bueno, los años de niño, como tenemos temperaturas de la superficie del mar mucho más cálidas y en un área más extensa, generalmente ocasionan que la actividad ciclónica en el Océano Pacífico sea mayor. Tenemos, digamos, más combustible para que los huracanes se vayan formando y para que también puedan ser más intensos. Ahora, no porque estemos pronosticando que va a haber muchos ciclones tropicales en el Pacífico este año, quiere decir que todos van a impactar México.
sino que simplemente la probabilidad aumenta. No todos ellos van a impactar, pero sí vamos a tener efectos adversos. Y en el Atlántico, por el contrario, baja la cantidad de ciclones tropicales, lo cual no indica que no nos va a llegar nada por el lado del Mar Caribe o del Golfo de México. Por eso es que tenemos que estar siempre pendientes de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Pero el mensaje es que sí, el Océano Pacífico lo vamos a ver con mucha actividad. Ahorita solo llevamos 4 ciclones, pero normalmente entre agosto y septiembre son los meses donde repunta la actividad de ciclones tropicales, y ahí es donde vamos a ver que los números y los nombres de los ciclones se van acumulando rápidamente, y pues estar preparados porque no necesitamos que nos lleguen 10, con uno solo que nos llegue es más que suficiente para ponernos en riesgo. Y que por eso, como ya nos lo señalaba maestro Fabián Vázquez Romaña, existen todos estos nuevos mecanismos que han alertado desde el Sistema Meteorológico Nacional en coordinación con Protección Civil para alertar a la población y prevenir, insistimos, un impacto fuerte de todas estas medidas climatológicas. Mencionaba también, maestro, acerca de cómo no solamente el niño genera lluvias y este tipo de eventos como ciclones y demás, sino que tiene un efecto contrario, aunque parezca contradicción, que es también generar más ondas de calor, y eso es lo que lamentablemente se prevé para 2027. ¿Cómo puede ser esto tan ambivalente, maestro? Bueno, estamos pensando en un escenario donde lo que nos dicen, digamos, el modelo conceptual del niño en México es que para los meses de julio y agosto vamos a tener lluvia por debajo del promedio en buena parte del país. Y dependiendo qué tanto vaya lloviendo durante la temporada, va a depender mucho de qué tanto se puede generar una aridez en el terreno o una escasez de agua, digamos, en términos de disponibilidad de agua. Pero también tiene que ver con la temperatura del océano. Generalmente, digamos, la vida en el planeta se da porque el océano almacena mucha energía del sol, y entonces esa energía del sol, el océano la va liberando y va generando condiciones propicias para que se genere la vida. Pero si tú tienes mucha energía disponible en el océano, esa energía en algún momento va a continuar irradiando, y eso es lo que esperamos que pase durante la primavera del próximo año. Entonces la temperatura a nivel global va a subir y seguramente va a haber récords que se van a estar rompiendo a nivel global. Y es muy importante por eso darle seguimiento a estos eventos. Pero sí, básicamente el gran contenedor de energía y de calor en el planeta es el océano. Y eso es lo que va a generar que el próximo año se empiece a liberar esta energía y durante la primavera sintamos los mayores efectos. Y que por eso también, ya lo señalaba, maestro, es tan importante estar al pendiente de todas las alertas y toda la información que genera el Servicio Meteorológico Nacional, porque no únicamente hay que pensar en estos grandes escenarios de tragedia, sino que también hay efectos pues que se sienten más en la vida cotidiana, como lo pueden ser las probables sequías que ocurran el próximo año, dado estas olas de calor que ya nos señalaba. Así es, el tema de la sequía es un tema muy importante durante los años de niño. No todos los años se han comportado igual, pero en algunas ocasiones sí hemos tenido condiciones bastante complicadas de sequía. Este año en particular, la buena noticia es que, digamos, al último día de junio, únicamente el 2% del territorio nacional tiene una condición de sequía. Y este dato o este porcentaje de sequía no se tenía desde hace como 8 años. Entonces nos agarra muy bien parados en el término de que el país se encuentra casi libre de sequía en este momento, y eso nos ayuda para aguantar, digamos, la temporada más calurosa que viene el próximo año durante la primavera, y eso es una buena noticia. Pero pues hay que estar vigilando la cantidad de lluvia que va a caer durante el verano para ver cómo nos va a ir el próximo año. Y pues el mensaje también siempre es, no importa si llueve mucho, si llueve poco, hay que cuidar el agua. El agua es un recurso que es finito y que hay que cuidarlo muchísimo y hay que valorarlo, porque digamos, lo necesitamos todos para la vida cotidiana, para la disponibilidad de agua, el campo, la población, etcétera. Y no obstante de que llueva o deje de llover, hay que cuidar este recurso que es muy, muy valioso. Un recurso fundamental para toda la vida y sobre todo también en medio de estas situaciones climatológicas y cambios cada vez más extremos. Maestro Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, muchas gracias por esta conversación para la audiencia de Imer Noticias y seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes. Hasta luego, Beatriz, que estés muy bien, muy buenas tardes. Gracias.
de la tarde con 13 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y como ya lo escuchábamos, pues se viene un escenario también bastante complejo, contradictorio en la cuestión climatológica, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y por eso tenemos que estar preparadas y preparados y sobre todo seguir y estar al pendiente de las indicaciones de las autoridades. Ahora cambiamos exponencialmente de tema, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta a la defensa del territorio maya al atraer casos históricos relacionados a la protección de las abejas y los cenotes frente a la crisis ambiental en el sureste de nuestro país. Toda la información con nuestro compañero David Pérez de Tejada. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Bere? Buenas tardes a toda la audiencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado una decisión histórica que podría marcar un antes y un después en la defensa del medio ambiente en México. El máximo tribunal determinó atraer 2 casos fundamentales presentados por comunidades del pueblo maya, quienes denuncian una crisis ambiental sin precedentes en la península de Yucatán. ¿Qué es lo que está en juego, Bere? Pues básicamente la supervivencia del ecosistema ante el avance de la deforestación, el uso intensivo de agroquímicos y la expansión de las granjas porcícolas. El primero de los casos se centra en Jopelchen, Campeche. Allí los apicultores han alzado la voz ante la muerte masiva de abejas. El monocultivo y las fumigaciones aéreas han puesto a estos polinizadores al borde del colapso, afectando no solo el equilibrio ecológico, sino el modo de vida ancestral de las comunidades. Esto comentó el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, sobre el tema. En fecha reciente se ha reconocido constitucionalmente un concepto muy interesante, que es el de la bioculturalidad. Sin duda las abejas tienen o desempeñan una función ecológica fundamental en la región y en la vida del planeta, pero también están ligados indisolublemente con los habitantes de la región, con los habitantes del pueblo maya. Entonces también nos va a permitir explorar el alcance de este concepto que está en el artículo 2 de la Constitución Federal. El segundo caso, Bere, es quizás uno de los más ambiciosos en materia ambiental en nuestro país, la protección del anillo de los cenotes en Yucatán. El pueblo maya busca que esta reserva geohidrológica sea reconocida legalmente como sujeto de derechos. El objeto es claro, dotar al acuífero de una protección jurídica permanente frente a la contaminación y la sobreexplotación. Para las comunidades, esta intervención de la Corte no es un trámite más, es la esperanza de sentar un precedente que obligue al Estado a priorizar la salud del territorio por encima de los intereses industriales. Veré la información al momento. Muchas gracias, David. Importante también, insistimos, este tipo de conversaciones y de noticias que nos invitan a reflexionar sobre qué estamos haciendo con el medio ambiente y también cómo le podemos proteger con las legislaciones de nuestro país. Continuamos con la información. Nos vamos ahora directo hasta Estados Unidos, en específico hasta Nueva York. Y es que Zoran Mamdani, el actual alcalde de Nueva York, representa un nuevo modelo de político millennial, por decirle de algún modo, que ha logrado combinar la ideología de izquierda, que algunos tachan de socialista, con también la comunicación directa y la cercanía digital. Pero todos los detalles sobre este nuevo acontecimiento mediático con nuestra compañera Jessica Leal. Escuchemos. Lo que escuchamos se trató de un acto que se volvió icónico en el actual escenario de la política estadounidense. El actual alcalde de Nueva York inauguró la temporada de piscinas públicas lanzándose al agua, vestido con traje y calcetines, rodeado por vecinos y mostrando así su forma característica de comunicar. Es Zoran Mamdani, de 34 años, quien no solo es el actual alcalde de Nueva York, sino el primer musulmán y el más joven de la ciudad desde 1892. Su ascenso meteórico desde asambleísta estatal por Queens hasta la alcaldía se explica en gran medida por su dominio de TikTok y las redes sociodigitales. Nacido en Kampala, Uganda en 1991, hijo de la reconocida cineasta Mira Nair y del académico Mahmoud Mamdani, Zoran llegó a Nueva York a los 7 años. Miembro de los Socialistas Democráticos de América, se presentó con propuestas audaces: congelamiento de rentas, guarderías universales gratuitas, tiendas de abarrotes municipales y un salario mínimo de $30 para 2030. Las propuestas suenan bien,
Pero ¿cuál fue la estrategia que lo llevó a la victoria? Su capacidad para integrarse en el lenguaje audiovisual contemporáneo sin perder contenido político. Y sus armas principales fueron TikTok e Instagram. Friends, I am once again asking for your donations. Not for me, for Claire Valdez. A little bit of Fort Greene, a little bit of Bed-Stuy, Ridgewood, Whoa, downtown you Brooklyn. just said Ridgewood twice. Yeah, baby. You heard the lady. And action. I'm Brad Lander, a lifelong progressive, and I'm running for Congress. A lifelong progressive? That's impressive. No, it shouldn't be. We need better Democrats. And some things are better together. Durante la campaña acumuló más de 3.5 millones de seguidores en TikTok con más de 42 millones de likes. Sus videos promediaban miles de visitas, incluso algunos superaron los millones. Usa formatos virales, publica con frecuencia y en sus videos subtitulados de 1 minuto en promedio, aparece caminando por la calle, habla a la cámara, interactúa con soltura con sus interlocutores y a menudo con el ruido de la ciudad de fondo, sin escenografía y sin una iluminación sofisticada. Hay en cambio una sensación de inmediatez, como si el mensaje no hubiera sido producido sino simplemente compartido. Alguien supuestamente normal y corriente, haciéndose pasar por político ganando la campaña de las municipales neoyorquinas por más del 50% de los votos, señaló el politólogo Omar Batista en su artículo La política en vertical, el caso Zohran Mamdani. En marzo pasado, ya como alcalde, levantó la prohibición de TikTok en dispositivos gubernamentales que había impuesto su antecesor Eric Adams, declarando TikTok, hemos vuelto. Hoy sus cuentas oficiales, Zohran-K-Mamdani y @NYCMayor, son las de más rápido crecimiento en la política de Estados Unidos. De esta manera, Mamdani representa un nuevo modelo de político millennial que combina ideología de izquierda con comunicación directa, estética cuidada y cercanía digital. Lo innegable es que logró lo que pocos, convertir TikTok en una herramienta electoral decisiva y llevarla hasta la alcaldía de la ciudad más importante de Estados Unidos. Además, Mamdani lanzó El Chisme Oficial, un canal bilingüe en WhatsApp con noticias, alertas y recursos para los neoyorquinos, con un claro guiño a la comunidad hispana. That's why we're launching El Chisme Oficial de la ciudad de Nueva York. ¿El futuro de la política pasa por los dispositivos digitales? Bueno, Zohran Mamdani ya demostró que sí. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Ya escuchábamos cómo Zohran Mamdani ha revolucionado la forma de comunicar dentro de la política, haciendo un uso bastante intensivo de lo que son las redes sociodigitales, pero que no solamente es utilizar estas plataformas o hacer videos en cierto formato, sino que realmente hay todo un trasfondo de una propuesta política que trata de ser explicada de la manera más sencilla para llegar, insistimos, de forma efectiva a quienes le necesitan y así construir una base sólida política en lo que es ahora la comunidad de Nueva York. Y precisamente para tratar de entender y desmenuzar más cómo ha sido esta incursión mediática en las plataformas y la estrategia de comunicación de Zohran Mamdani, nos enlazamos ahora hasta las Islas Canarias con Omar Batista, politólogo español. Buenas tardes, Omar, ¿cómo te encuentras? Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y de poder dar un poco de luz sobre la campaña de Zohran. Omar, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Sobre todo, insistimos, esta campaña ha revolucionado la forma en la que se está comunicando y haciendo la política, porque no solamente es un vehículo. Tú tienes un artículo, ya lo comentábamos en la cápsula anterior, que se titula La política en vertical, el caso Zohran Mamdani. Pero, ¿qué significa este concepto de la política en vertical? ¿Y qué nos dice hoy sobre la manera en que las políticas y políticos tienen que comunicarse con los ciudadanos? Bueno, vivimos en una época en la que cada ciudadano puede implicarse o no en la política, votar o no,
pero todos sí que es verdad que tienen un celular con unas redes sociales y una comunicación, y quien sepa integrarse en esa cotidianidad de a lo mejor dedicarle 30 segundos, un minuto o 5 al día a la política y conseguir pues calar con buenos mensajes, acaba generando cambios políticos potentes. En México, por ejemplo, hay un buen ejemplo en Nuevo León, con Samuel García, en el sentido de que es una persona que innova mucho en la manera en la que comunica en redes sociales. El caso de Soran tiene mucho que ver con una táctica que está aplicando el sector demócrata que él representa y que cada vez es más fuerte en diferentes estados, que son activistas que van mucho más allá del establishment demócrata, de la manera de trabajar de los demócratas, que se integran en las comunidades, que trabajan barrio a barrio y que son muy, muy activos y muy participativos. Y eso también genera que de la nada, o sea, estamos hablando de que Zoran Mandani, un año antes de ganar la primaria, tenía un 1% de intención de voto y acabó ganando la primaria y luego ganó la alcaldía de Nueva York por el 50%, un candidato que nació de todas las comunidades y todas las asociaciones que había en la ciudad de Nueva York que necesitaban, pues, todo el tema de la affordability, de una ciudad que puedas pagar, de el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mucho que ver con una narrativa y un método de trabajo que está aplicando el DSA, el partido de Democrat Socialist, en Estados Unidos, que a ojos de España y a ojos de México es muy interesante porque nos hemos quedado como prácticamente los dos únicos países donde hay hispanohablantes, donde la izquierda tiene un papel importante en la sociedad. Y en el hecho de que en Nueva York esté sucediendo esto es una gran noticia porque el 30% de los habitantes de Nueva York son hispanohablantes. Son hispanohablantes y que por eso veíamos que también lanzaba apenas en días pasados esta semana este nuevo canal de WhatsApp en el cual va a estar dando noticias y compartiendo información acerca de la ciudad en español. Y es que también hace unos días, de hecho ayer, la revista Jacobin compartía: ¿quieres organizar a la clase trabajadora? Aprende español. Porque como ya lo señalabas, Omar, la base hispanohablante conforma pues gran parte de estas ciudades en Estados Unidos. Pero ¿cómo logra Mandami aterrizar todos estos problemas de la vida política y grandes asuntos que parecen alejados de de la realidad de las personas de a pie en oraciones bastante efectivas, sencillas? Vimos apenas hace unos días este video en el cual inauguraba la temporada de albercas públicas con este video tan divertido en el que se lanza con un conjunto de gente completamente en traje a la alberca. Entonces, ¿cómo logra traducir estos grandes derechos y programas en mensajes tan sencillos y cercanos con las personas? Aquí yo tengo que poner un poco de realidad porque según yo volví a España, ya empezaron a llamarme pues determinados, sí, personas que están en la política también y que querían ver cómo hacer esto, ¿no? Y es que, por decirte, por ejemplo, López Obrador no hay dos. Es decir, pues como Mandani tampoco hay dos. Hay un elemento personal de su manera de ser. Él dijo que se iba a lanzar al río cuando consiguiera congelar los alquileres. Al final acabó lanzándose a una piscina, porque supongo que no la habrán dejado, ¿no? Pero lo hizo coincidir con la inauguración de las albercas y demás, pero digamos que es un personaje que viene de la calle, de la vida cotidiana y que ha conseguido integrarse en el mundo político con una gran personalidad. Yo creo que eso es lo que necesitan las sociedades, porque muchas veces los cargos públicos se encorsetan, como decimos aquí, se meten dentro del traje, se quedan dentro del traje y los problemas de la gente se quedan fuera de todo eso, ¿no? Entonces Soran tiene la ventaja de que no solo habla al pueblo y convive con el pueblo, sino que él también quiere representar la posibilidad de una clase media norteamericana. Y él eh, tiene una gran importancia por el español y por los hispanohablantes,
porque sabe perfectamente también que la masa laboral estadounidense, en gran medida, en muchísimos de los espacios en los que él quiere estar, habla español. Y en ese sentido, bueno, yo creo que todos los hispanohablantes tenemos que estar orgullosos de eso, de que la gran transformación que necesita Estados Unidos la estamos representando a través del español. Yo creo que eso es también para estar orgullosos de la pluralidad que representa el idioma, nuestro idioma en los Estados Unidos. Eso, la base hispanohablante es fundamental en estas ciudades y en todo el país, Estados Unidos, ya lo señalábamos. Estamos conversando con Omar Batista, politólogo español, acerca del fenómeno mediático que es Zoran Mandami. También preguntarte, Omar, pues utilizar como principal herramienta de comunicación las redes sociales implica incluso, parecería, un ejercicio de bajarse de los grandes formatos, de los medios convencionales y tradicionales, que incluyen también mucho dinero de por medio. Digo, claro que también hay negocio dentro de las redes sociales, pero no a la misma escala. Pero entonces, ¿qué papel juega hoy, por ejemplo, también eso, la cercanía que puede generar estar en un formato de un reel, de un TikTok, en el celular, como ya le decías, en la palma de la mano de cualquier ciudadano, y la autenticidad en una campaña política, o ni siquiera campaña, en la forma de comunicar la política? Hay políticos, hay cargos públicos que están acostumbrados a salir en la televisión y además en su televisión. Ustedes allá están teniendo ahora un problema gordo, ¿no? Me parece con, no sé si es con Televisión Azteca o... Hay un problema bastante gordo, ¿no? Con cómo desde la televisión se critica mucho a Claudia o se problematiza en exceso sobre cuestiones que no son importantes. Y ahora estamos viendo como muchos políticos son nativos del mundo de la red social o del mundo de TikTok y que están ahí, se sienten cómodos ahí, que quizá no cabrían dentro de los espacios tradicionales, y mucho político tradicional que básicamente está perdiendo poder porque hoy en día hay un elemento fundamental que es el poder digital. Y hay políticos tradicionales que serían incapaces de trabajar, no sé, imagínense a Salinas de Gortari en Instagram o en TikTok explicando lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer México, ¿no? Entonces, quiero decir, es un ejemplo un poco bruto, pero hicieron una política muy de televisión, muy Peña Nieto, ¿no? Y ahora se está colando gente normal y corriente, hijos e hijas de gente normal y corriente a través de las redes sociales y a través de su capacidad sí, de llegar lejos y de practicar el carisma, ¿no? Eso también puede ser peligroso, ¿no? Porque también hay personajes bastante peligrosos, por ejemplo, el caso del presidente de Argentina, ¿no? Que a través de narrativas y elementos bastante discutibles, pues han llegado hasta ahí. Están cambiando las reglas del juego y la manera en la que la ciudadanía interacciona con los políticos. Habrá que, quien sea listo y quien sea inteligente, pues sabrá acostumbrarse y logrará mantener el poder. Quien no, pues se quedará atrás. Claro, y que no solamente la clave está en usar nuevas herramientas y formatos como los videos cortos, las redes sociales o ahora los formatos verticales, sino realmente cuál es la propuesta de fondo, es decir, que haya un mensaje que comunicar. En ese sentido, y finalmente, Omar, quisiera preguntarte, nos queda un minutito, ¿estamos viendo solamente una nueva manera de hacer campañas o más bien una transformación profunda de la relación entre los políticos y los ciudadanos hoy en 2026? Bueno, yo creo que por ahora estamos en un momento previo de cómo nuevos partidos, y pongo el caso también del movimiento de Samuel García en Nuevo León, cómo nuevos partidos se colocan en el escenario político un poco innovando, ¿no? Eso por un lado está bien, pero no se ha llegado a que luego desde las instituciones, cuando ya estás en el gobierno, generas una mayor democratización de las decisiones. Sí que es verdad que hay líderes muy cercanos, como por ejemplo pues López Obrador o Claudia, de que te hacen la mañanera y hablan y hablan al pueblo y son cercanos. Eso está bien, pero ¿por qué no hay una mayor democratización de las decisiones cotidianas? ¿Por qué desde la red social en campaña somos tan cercanos y luego cuando llegamos al gobierno no somos capaces de
pues con una aplicación móvil, con una app de que todos podemos tener en Android o en iOS, elegir determinadas cuestiones para la ciudad o para la colonia, pues no sería una cosa muy revolucionaria, y sería muy bueno también, que la gente pudiera decidir más allá de elegir a sus representantes, sino ya cuando estén gobernando, pues tomar algunas decisiones que a lo mejor pues algunos se sorprenden, ¿no? Claro, efectivamente que no solamente sea un cambio en la forma de hacer una campaña política, sino de hacer política con la gente. Omar, agradecerte muchísimo esta plática y seguramente seguiremos en contacto desmenuzando más casos así aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia. Gracias y buenas tardes, Omar. A la orden, gracias, se cuidan. Bye. Muchas gracias. Pues ahí está la información, como ya lo decíamos, Omar es autor de un artículo que pueden encontrar fácilmente en internet, que es La política en vertical, el caso Zoran Mandani, una campaña basada en cómo se comunican los votantes entre sí. Insisto, es un texto de abril de este año, lo pueden encontrar fácilmente, y que algo que nos señalaba Omar, por ejemplo, del caso de MC, de Movimiento Ciudadano en México, pues lo vimos también en la elección presidencial pasada, como el candidato de este partido parecería que logró comunicar en redes sociales, pero no fue así. Una cosa es que tengas un TikTok que se vuelva viral y que tenga muchas reacciones y que tengas muchos seguidores, pero ¿cómo propones realmente que eso se convierta o que tenga una base sólida, que sea un proyecto político? Eso es lo que hay que también seguir desmenuzando, y también, claro, cómo hay muy buenos políticos, muy buenas personas que se dedican a ello, pero que no han logrado atravesar esta barrera de la comunicación, que también hoy en día es generacional, aunque no solamente las personas jóvenes están ahora en estas plataformas, sino parecería que ya es toda la sociedad los que estamos incursionando en estos nuevos formatos, y que por eso es importante también que se comunique la política desde estos canales cotidianos, insistimos, que están en la palma de la mano de cualquier ciudadana y ciudadano. Ahora sí, son las 2 de la tarde con 35 minutos y continuamos con la información. Autoridades federales de la Ciudad de México y representantes de organizaciones eclesiásticas realizaron el evento Sí al Desarme, Sí a la Paz, esto desde la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México. Toda la información con nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues la presidenta Claudia Sheinbaum realizó la jornada Sí al Desarme, Sí a la Paz aquí en la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas. La primera mandataria de México recalcó que la paz se construye todos los días, por lo que cada arma que sale de la circulación es salvar una vida, permitir que una niña o un niño viva tranquilo. Sin embargo, aseveró que la mayor parte de las armas, el 75% de lo incautado, proviene de Estados Unidos, por lo que seguirán insistiendo que se combata desde ese país el tráfico de armas a México. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Así como México trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia. 75% de las armas que se han incautado o entregado en México provienen de los Estados Unidos. La seguridad y la paz son responsabilidades compartidas. Asimismo, destacó que lo fundamental es vivir en paz, por lo que rechazó el conflicto y el uso de armas para resolver justamente los problemas. Por eso dijo: alto a las armas, alto al fuego, nada vale la pena y ni la vida de las personas. Y pidió a las madres y padres de familia que acompañen a sus hijos y los cuiden, porque ninguna política pública puede sustituir el cuidado de una madre. Y entonces señaló que la patria que se está construyendo en este sentido es una patria con paz y con justicia. En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, llamó a los sacerdotes para que se sumen a estas acciones y pidan a la ciudadanía que lleven las armas
a las iglesias para canjearlas. Recordó que desde el 1 de octubre de 2024 al 6 de julio de este año se han recopilado 11.679 armas de fuego que han sido recolectadas en todo el país. 6.704 fueron armas cortas, 3.919 armas largas y más de 700,000 cartuchos. Por su parte, el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, destacó que todos los días se llevan a cabo las acciones de recoger armas, canjear armas e intercambiarlas por un incentivo de manera anónima. Además, se intercambian juguetes bélicos por juguetes didácticos y recalcó que con el trabajo que hace la Sedena se han incautado más de 40,000 armas que han sido retiradas de las calles durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Finalmente, Berenice, comentarte que la jefa de gobierno Clara Brugada también estuvo presente como invitada y señaló que en donde hay paz hay esperanza y hay futuro, y la paz se siembra y nace de atender las causas. Reconoció el esfuerzo y trabajo de este programa que inició la presidenta Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México y destacó que en la Ciudad de México se han retirado con este programa 1,890 armas en más de 100 atrios de las iglesias y se han canjeado 700 juguetes bélicos por juguetes educativos. Finalmente destacó que durante el Mundial de Fútbol se registró el mes de junio con el menor número de homicidios, al haber sido el junio con menos homicidios en los últimos 15 años, por lo que aseguró que seguirán trabajando con este programa y los programas de territorio de paz. Berenice, es el reporte. Sofía, este programa hacia el desarme, hacia la paz, un ejercicio muy importante para seguir construyendo, insistimos, una cultura de paz y seguridad entre todas y todos en la vida cotidiana. Gracias y buenas tardes, Sofía. A ti, Berenice, buenas tardes. En otros temas, elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México y de la Guardia Nacional aseguraron 2.5 kilos de semillas con características de cannabis en la aduana de Guadalajara. A través de un comunicado, la agencia informó que personal aduanero detectó 5 cajas de cartón que contenían 2 muñecos rellenos de semillas con características semejantes a cannabis cada uno, ocultos en un envío de exportación enviado desde Sinaloa y con destino a Santa Cruz, Bolivia. La mercancía fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. Vamos ahora con una actualización internacional, y es que a 2 semanas de los terremotos en Venezuela, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la crisis sanitaria continúa en una etapa crítica. De acuerdo con el último balance de la ONU, hasta el momento se reportan 3.811 personas fallecidas, 16.740 heridas, 6.462 rescatadas y cerca de 17.907 personas perdieron sus viviendas como consecuencia de los terremotos. Una condición que ya platicábamos también en emisiones anteriores aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, sobre cómo no únicamente esta tragedia, los 2 terremotos ocurridos el 24 de junio pasado, pues tienen este primer momento de emergencia, sino que también a lo largo del pasar de los días y de las semanas van saliendo cada vez otras condiciones, otras situaciones que se tienen que atender, como lo es la falta de vivienda, la falta de empleo, también el acceso a la educación, a la salud, incluso un tema fundamental, que es cómo cuidamos también la salud psicoemocional de las personas que están padeciendo toda esta situación y que su vida cambió de un momento a otro sin poder tomar ninguna precaución respecto a estos escenarios. En este momento también insistimos, el tema de las personas fallecidas ha sido una situación muy compleja y dura de resolver en Venezuela, dado el número de personas que, insistimos, son 3.811 personas fallecidas hasta el momento. Para conocer todos los detalles acerca de este último balance de la ONU, nos enlazamos ahora con nuestra compañera Natalia Matamoros. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Un saludo a ti y al auditorio. Han pasado 2 semanas desde que los terremotos sacudieron a Venezuela y aunque el estruendo de los edificios al colapsar se ha ido apagando, la emergencia sigue escribiendo nuevos capítulos. Esta vez el reto ya no está únicamente entre los escombros, sino en hospitales saturados, albergues improvisados y comunidades
donde el acceso al agua potable y a los servicios de salud continúa siendo limitado. Este es el panorama descrito por la Organización Panamericana de la Salud. Según su director, Jarbas Barbosa, una de las principales preocupaciones es la interrupción de la atención médica para miles de personas que padecen enfermedades crónicas o requieren tratamientos continuos. A ello se suma la presión que enfrentan hospitales que ya se encontraban en crisis por falta de insumos y personal médico. Las condiciones de precariedad que enfrentan los más de 80 campamentos temporales, como hacinamiento, ventilación insuficiente, escasez de agua potable y las dificultades para garantizar el saneamiento, crean un escenario propicio para la propagación de enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales y padecimientos en la piel, de acuerdo con lo expuesto por Barbosa. Escuchemos. En las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud pueden derivarse no solo de las lesiones ocasionadas por los terremotos, sino también de interrupciones en los servicios de salud, condiciones de hacinamiento, deficiencias en agua y saneamiento y una disminución del acceso a la vacunación y a la atención de rutina. Mantener la vacunación garantizar el acceso al agua segura y al saneamiento y asegurar la continuidad de la atención para las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otras, para las mujeres embarazadas, para las personas mayores, los niños, las personas con discapacidad y quienes requieren rehabilitación, seguirá siendo fundamental. Actualmente, Berenice, la institución trabaja en la vigilancia epidemiológica y alerta temprana para detecciones rápidas de virus, afecciones respiratorias y síndromes febriles. Asimismo, se activó un programa de recaudación para asistir la emergencia. Se requieren al menos 23 millones de dólares. De acuerdo con la información recabada en los 3 estados afectados por los terremotos, se evaluó la infraestructura hospitalaria. 3 de ellos fueron evacuados por daños severos, mientras que otros 24 registraron fisuras que ya fueron reparadas y otros 20 presentan daños superficiales. Los más de 50 centros operativos reportan escasez de camas, sangre, equipos médicos y personal. Para la OPS, el desafío apenas entra en una nueva etapa. La recuperación dependerá no solo de reconstruir viviendas seguras, sino de garantizar que miles de personas puedan acceder a agua potable y segura, atención médica y tratamientos que les permitan sobrevivir a una crisis que continúa. Esta es la información que nosotros manejamos sobre este tema. Berenice. Natalia, muchas gracias por este reporte y seguimos al pendiente de lo que acontece con el pueblo de Venezuela. Muchas gracias y buenas tardes. Feliz tarde. Son las 2 de la tarde con 45 minutos ya y nos vamos rápidamente a una pausa y regresamos. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Estamos de regreso en la recta final de este programa de Imer Noticias, tu punto de referencia, y ahora recibimos con mucho gusto en este espacio al periodista, ensayista y escritor originario de Monterrey, Nuevo León, pero que ahora reside en Tijuana, Daniel Salinas Basabe. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te encuentras? Hola Berenice, qué gusto saludarte, un saludo desde Tijuana a tu auditorio, qué gusto poder charlar con ustedes, de verdad, encantado. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Daniel, y aprovechando que estás en Tijuana, mandarle un saludo a todas las personas que nos escuchan en la estación Fusión 102.5, que se encuentra precisamente allá en el norte de nuestro país. Daniel, pues se está acercando también la recta final de este torneo internacional de fútbol, pero ahora que vemos ya los últimos equipos que están compitiendo, también nos entra otra inquietud, que es ¿cuál es la literatura y los libros que han marcado a estos países? Y precisamente tenemos un encuentro este sábado que va a estar muy interesante, por decir algo, entre Noruega e Inglaterra. Y tú has estudiado también todas las recomendaciones literarias que compartes también desde tu cuenta de Instagram, donde pueden encontrarte como @basabedaniel. Y ahora nos traes esta entrega para compartirnos ¿qué se escribe en Noruega e Inglaterra? Sobre todo también en torno a este deporte tan bonito que es el fútbol. Bueno, el fútbol siempre es mucho más
que fútbol. El fútbol es algo que siempre va mucho más allá. Yo creo que aquel gran sueño de la lengua universal, el Esperanto, pues yo creo que se logró con el fútbol, que es verdaderamente la lengua universal, la que de una u otra forma nos permite hablar y entendernos con personas que están en lugares muy diferentes, que aparentemente no tenemos nada en común y que sin embargo, pues esta lengua universal nos hace entendernos con ellos. Y bueno, justamente ahorita viendo el medio tiempo de Marruecos contra Francia, que bueno, va empatado después de fallar un penal el Mbappé, pero bueno, me preguntas del Noruega-Inglaterra, que es verdaderamente va a ser así como la repetición de la batalla de Hastings en el siglo XII, que finalmente pues no podemos olvidar que la isla Inglaterra fue en su momento invadida por los hombres del norte, por vikingos. Y bueno, de literatura inglesa que hable de fútbol, hay un libro que particularmente a mí me gusta mucho, que es Fiebre en las gradas, Fever Pitch, que escribe Nick Hornby, y que es una suerte de autobiografía como aficionado del Arsenal, o las confesiones de un aficionado del Arsenal, y de su tremenda debilidad por este equipo, y de cómo a veces el resultado del equipo le podía más o lo hacía sufrir más que una ruptura amorosa, por ejemplo, o que la pérdida de un trabajo, o que, no sé, un golpe a su economía. Y creo que es algo que quienes somos aficionados a un equipo, y sobre todo un equipo que a veces pasa largas temporadas de vacas flacas, pues nos identificamos sumamente. Entonces el libro de Nick Hornby, Fiebre en las gradas, me parece muy bueno. En el caso de Noruega no hay tanta literatura traducida realmente. Hay un escritor noruego que es Dag Solstad, que sí escribió 5 libros dedicados a los mundiales, y que están traducidos en la editorial nórdica, pero que no son muy conseguibles, tristemente. Sin embargo, bueno, este gran fenómeno noruego, que bueno, algunos le llaman el Proust noruego, que es Karl Ove Knausgård, el que escribió aquella serie de 7 libros autobiográficos que se llama provocativamente Mi lucha, habla mucho de fútbol en sus libros, y de cómo, bueno, el fútbol forma parte de su vida cotidiana. Karl Ove Knausgård, que bueno, es alguien que disecciona hasta los mínimos detalles de la vida cotidiana, y por supuesto, pues el fútbol está presente en su vida. Y bueno, la Noruega de los años 90, la de Tori Andre Flo, la de Solskjaer. Y bueno, ahorita, por ejemplo, justamente viendo el Marruecos-Francia, bueno, pienso en toda la enorme carga de relación que hay entre la literatura de estos dos países, desde escritores franceses que se enamoraron de Marruecos, como Jean Genet, que llegó al grado de pedir que lo enterraran en Marruecos, y ahí está enterrado. Pero bueno, al mismo tiempo tenemos a Abdellah Taya, un joven escritor marroquí, que decía: yo no quería escribir en francés, pero elegí escribir en francés para luchar contra la opresión y el colonialismo. Y bueno, él actualmente vive en París, pero es como la voz de la comunidad marroquí en el exilio. De hecho, justamente este año tuve la fortuna de poder visitar la librería Descolons en Tánger, que es una librería en donde se encuentran libros en francés, en marroquí y en español, y que fue la sede
personajes como Juan Goytisolo, como Marguerite Yourcenar, como Paul Bowles o como el mismo Jean Genet. Una librería en Tánger que realmente tiene una mística impresionante, es uno de los templos bibliófilos del mundo y bueno, pues ahí está una gran relación entre Francia y Marruecos, una relación literaria. Daniel, y que también, como ya no lo decías, en el fútbol no solamente hay fútbol, siempre hay más cosas que se encuentran y de hecho también nos tenías por ahí otras recomendaciones que precisamente retratan todo este otro lado que existe detrás del balón, detrás del deporte. Nos quedan 2 minutitos aproximadamente, Daniel. Bueno, mira, te puedo decir, a nivel de cuentos de fútbol, mi favorito es posiblemente Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, ¡Claro! argentino, que tiene un sentido del humor inigualable y que para mí, bueno, sus cuentos no tienen desperdicio. Si quieren leer un poco de ensayo sobre fútbol y política o sobre fútbol y sociología, fútbol e historia, pues les recomiendo El historiador en el estadio, un ensayo sobre la geopolítica del fútbol de Tony Padilla. Humildemente, pues la autopromoción, pues sí, es que también he escrito algunos libros o cuentos que tienen relación con el fútbol, una novela que se llama Predrag, el último tigre de Belgrado, que narro la historia de un grupo de aficionados de la Estrella Roja de Belgrado que se convierten, y esto es una historia real, en el comando paramilitar de exterminio más sanguinario de la guerra balcánica, los Tigres de Arcán. Y bueno, esta novela que es Predrag, en el Fondo de Cultura Económica. Y caray, la verdad es que cada vez hay una cosecha mucho mayor de buenos libros futboleros que vale la pena leer. Les recomiendo mucho de barricas y vino, de goles y barricas de mi gran amigo, el doctor oncólogo Homero Fuentes, que hace una relación entre los países sede campeones del mundo y sus vinos. ¿Qué vino toma cada país campeón del mundo? ¿Qué vino toma cada país que ha sido sede de los mundiales? Es fútbol y enología, la verdad. Homero Fuentes vale mucho la pena. Qué curiosidad eso que nos compartes, Daniel. Esperamos volver a tenerte prontamente porque este mundial todavía no se acaba y los libros mucho menos. Como siempre pueden seguirte en @basabedaniel en Instagram y escucharte en Imer Noticias. Muchas gracias y buenas tardes, Daniel. A ti, Berenice, fue un gusto platicar contigo. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Con esto nos despedimos el día de hoy y nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo. Okay, so